El día de hoy toca realizar la práctica número 10, que es la formación de cadenas poliméricas. Vamos a hacer dos: la formación del nylon 66, donde formamos enlaces amida a lo largo de la cadena, y también el poliacetaldehído. Muchos, sí, acetaldehídos unidos. El inciso A, que es la preparación de la polimera de nylon 66. Se preparan las dos soluciones en ese mismo instante, ¿sí? Que son la hexametilendiamina, es una amina doble, como lo pueden observar allá en la reacción, en una solución acuosa 5%, 0.5 gramos en 10 mililitros de agua. También la preparación de cloruro de hipohilo en solución de ciclohexano al 5%, con 0.5 mililitros en 10 mililitros de ciclohexano. Y al momento de hacer la reacción, dice que primero pongamos la amina, agregamos las 10 gotas, inclinamos el vaso y lentamente adicionamos los 10 mililitros para que se forme la película. Van a haber dos fases en el vaso que se presentan: la fase del medio, que es la fase del polímero formado. Pues con un ganchito de cobre lentamente empiezan a jalar y podemos ver que salen varios metros, ¿sí?, de un nylon blanco, la fibra obtenida en el laboratorio. Entonces esa fibra la van a lavar 3 veces, lo van a sacar con unas anitas, y lo que queda dentro del vaso van a quitar para sacar el resto que se haya formado, pues lo juntan, ¿no? Entonces, ahí comprobamos la obtención de la reacción de la formación de las cadenas poliméricas, ¿sí?, donde tenemos este polímero ampliamente utilizado en industria, fibras, ropa, etcétera. Tiene muchos usos. Entonces vamos a continuar con la preparación del poliacetaldehído. En este caso es visual. Se forma una película una vez hecho, insoluble en agua, el cual se detecta, ¿no?, en una fase ahí. Ok, entonces vamos a continuar con esta parte. Bueno, en este paso preparamos la solución al 5% de cloruro de hipohilo. Para eso medimos 0.4 mililitros del cloruro de hipohilo en 10 mililitros de hexano, porque es la solución al 5% en hexano. Y teniendo en cuenta la densidad de nuestro reactivo, pues determinamos que era 0.4 mililitros. Pues de esta manera tenemos nuestra solución. Bueno, muchachos, para llevar a cabo la reacción de policondensación y obtener la poliamida, necesitamos obtener una disolución de 1,6 diaminohexano. Lo que hicimos fue obtener una solución al 5%. Deben tener cuidado debido a que la diamina se encuentra en un sólido muy compacto, entonces tienen que tener cierta paciencia para poder romper un poco lo compacto de este reactivo, y lo que van a obtener es algo similar a esto. Cuando lo hayan hecho, entonces preparan una solución acuosa al 5%, obteniéndose alrededor de unos 10 mililitros, es más que suficiente. Entonces, una vez obtenida nuestra disolución de la diamina, recuerden que se encuentra en una concentración del 5%, esto es, pesamos 0.56 gramos de diamina y lo disolvimos en 10 mililitros de agua. La disolución se lleva a cabo de manera más o menos rápida. Vamos a añadir unas 10 gotas de hidróxido de sodio al 20%. No se debe observar la aparición de dos fases ni de precipitados, solamente den una ligera agitación para integrar el hidróxido a la solución de diamina. Tenemos en la primera solución la diamina con el hidróxido de sodio y preparando los 10 mililitros del cloruro de hipohilo al 5%.
Entonces dice que de forma lenta por las paredes hay que ir adicionando para que se vaya formando la película. Ahí se ven las dos fases. Podemos observar la formación de las dos fases. Sí, continuando, dice, se forman dos fases, de inmediato se forma una película polimérica en la interfase líquido-líquido. Entonces nos dice que usemos un gancho de cobre, ¿sí? Tenemos aquí. Coloque el gancho del cobre en el centro del vaso y jale lentamente para producir la cuerda de poliamida. Y se puede medir varios metros. Excelente. Excelente. Se está formando el nylon. Excelente. Eso. Y eso que quedó aquí, hecho bola, si no hubieran salido, pues bastantes metros, ¿no? Mira el nylon 66 con lo que se hacen las fibras para hacer tejidos, ropa, etcétera. Tiene infinidad de usos. Tomamos un polímero. Nos dice que ya que lo obtengas hay que lavarlo. ¿Sí? Lo ponemos en otro recipiente. Lo lavamos, secarlo y lo que quedó en el vaso hay que quitarlo para poder sacar. ¿Sí? Quede quedado. Sí, latino, hijo. ¿Listo? Bueno, en este paso, una vez obtenido nuestro polímero, vamos a proceder a lavarlo unas 3 veces con agua. Pues aquí añadimos el agua, decantamos. Me estoy apoyando en la varilla de cobre porque ahí también quedaba polímero. Volvemos a lavar con agua destilada. Y nuestro tercer lavado. Posteriormente ponemos a secar sobre unas sanitas para que absorba ese exceso de agua.
Producto pues que ya lavamos nuestro polímero, lo ponemos en sanitas para que absorba ese exceso de agua y secar. Y aquí tenemos, pues podemos ver muy bien nuestro polímero, el nylon que tanto hemos empleado en nuestra vida cotidiana. Si lo podemos extender, pues sí lo podríamos medir y ver que tiene una, pues bastante longitud, unos cuantos metros, pues algún metro. Y terminamos esta parte de la práctica. Continuando con la elaboración de la práctica, el inciso B, la preparación de polisacetaldehído, nos dice que son 2 mililitros de acetaldehído en un tubo de ensayo. Una vez obtenido, nos dice que nos pongamos en un baño con hielo y con sal para que baje la temperatura a 0.5 grados. Pues estamos adicionando sal para que baje más la temperatura en el hielo. Okay, esperamos un ratito para medir la temperatura del acetaldehído, que debe ser 0.5 grados centígrados. Al final podemos observar si el agua es menos densa que el polímero, que es en la parte superior. Y voy a agitar para que vean cómo se ve el polímero, que es insoluble. Y se deposita en la parte del fondo del tubo. Como si estuvieran adicionando azúcar al agua, como se ve cuando se empieza a disolver, ¿no? En este caso es insoluble. Hola muchachos, pues aquí les voy a explicar el mecanismo de reacción de la polimerización del nylon. Esto ocurre por una policondensación al hacer reaccionar el cloruro de dipohilo con la hexametilendiamina. Esto sucede en la interfase de las dos soluciones, porque una solución es acuosa, otra es hidrofóbica, no se mezcla. Entonces, en la interfase, cuando se saca con el gancho de cobre, se saca un pequeño hilo, están reaccionando los monómeros. Entonces el grupo funcional amino de la hexametilendiamina, el par de electrones busca un núcleo, aquí hay una carga parcial positiva en el carbono del grupo carbonilo. Entonces el par de electrones se ubica aquí. El cloro es un elemento muy electronegativo, entonces al entrar el par de electrones con el núcleo del carbono, el cloro toma el par de electrones, sale expulsado el par de electrones que está compartiendo con el carbono, sale en forma de cloruro. Entonces aquí ya se da la unión, ¿no?, entre el nitrógeno y el grupo carbonilo. Y esto lo podemos ver aquí en esta estructura, donde el nitrógeno ya está unido al grupo carbonilo, pero el nitrógeno aquí tiene una carga parcial positiva porque está enlazado 4 veces. Entonces él requiere tener un par de electrones libres. Entonces el cloruro, el anión del cloro que salió,
del grupo del cloruro de acilo, toma el hidrógeno y sale expulsada una molécula de ácido clorhídrico. Entonces, este es el subproducto, ¿no?, que se está formando. Y posteriormente, pues aquí podemos ver formado el enlace amida, es el nuevo grupo funcional, ¿no?, que se formó. Entonces, así como se genera este enlace amida, se generan cientos de enlaces amida, producto de que los monómeros de cloruro de adipohilo y hexametilendiamina están reaccionando. Esto pues es una polimerización por etapas. Esto quiere decir que primero se van a unir 2 moléculas, después se van a unir 3, después 4, 5, 6, hasta formar una gran cadena polimérica. Entonces, si notan, en este extremo quedó el cloruro de acilo y en el extremo izquierdo quedó el grupo amina. Entonces, aquí en el cloruro de acilo va a llegar otra molécula de hexametilendiamina y su grupo amino va a reaccionar y va a formar otro grupo amida. Y acá por este extremo va a llegar otra molécula de cloruro de adipohilo y se va a unir y se va a formar el enlace amida también. Entonces, de tal manera que el requisito para que se dé la policondensación, pues tiene que ser una molécula bifuncional, o sea, que implica que tenga 2 grupos funcionales y que estos sean muy reactivos entre sí. ¿Sí? También ese es otro requisito. Entonces, pues se va a dar la polimerización, en este caso por policondensación. Entonces, pues como les comenté, pues si nosotros colocamos aquí en este extremo, en el extremo derecho, una molécula de hexametilendiamina, pues a su término va a haber un grupo amino, ¿no? Y en el caso izquierdo, pues si colocamos una molécula de cloruro de adipohilo, pues en su lado va a haber un grupo así, un grupo cloruro de acilo, ¿no? Y pues van a seguir reaccionando hasta que se acabe los monómeros, ¿no? Entonces, o hasta que llegue el equilibrio de la reacción química. Entonces, para representar al polímero, esta es una unidad repetitiva a lo largo de la cadena y se coloca la letra N entre corchetes para decir que son N unidades repetitivas, que pueden ser 100, 200, 300, hasta miles, ¿no?, de uniones. Entonces, por eso se pone la letra N para decir que son muchas unidades repetitivas unidas, ¿no? Y pues el grupo funcional, pues como ya lo había marcado, es el grupo amida. Ahora, se le llama nylon 66 porque tiene, por ejemplo, en el caso del cloruro de adipohilo son 6 carbonos, ¿sí? De ahí viene lo de 66, ¿sí? Y en el caso de la hexametilendiamina, la palabra hexa pues significa 6 también. Entonces, si se fijan, también aquí hay 6 carbonos. Si los contamos, nos vamos a dar cuenta que son 6. ¿Sí? Entonces, de ahí viene lo de nylon 66, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Este es el mecanismo explicado para la polimerización del nylon. Y pues no se olviden, ¿no?, que para que se dé este tipo de polimerizaciones, las moléculas tienen que ser bien funcionales y muy reactivas entre sí. Gracias por su atención.